Ahora, y no quiero sonarme como orgulloso o nada de eso, pero no es algo que yo pienso cada semana al predicar el domingo, como que, híjole, ojalá predique a alguien que la gente le guste, si no me voy a quedar sin trabajo. Pero si lo piensa uno en la realidad, un pastor para tener una iglesia necesita que gente venga. Y para que la gente quiera venir, necesita estar por lo menos entendiendo algo o le tiene que gustar la predicación. Y si la predicación no es buena, si la predicación, todos tienen diferentes niveles a que miden, algunos quieren que esté divertida, otros quieren que sea bíblico, otros quieren que le rasque el oído y los haga sentir bonito, pero en fin del día, si la gente no le gusta la predicación, la gente no se queda en la iglesia. Entonces el pastor tiene cierta presión sobre él de predicar mensajes que a la gente le gusta, porque si no le gusta se va. Y a veces peor de que se vayan, se quedan, pero se quejan y después de mucho tiempo que mucha gente se queja, acabando el pastor se tiene que ir. Y eso nunca va a pasar aquí, amén, hermanos. Pero bueno, eso sucede y realmente en mucha de nuestra cultura norteamericana, entre iglesias americanas, iglesias hispanas, se ha comercializado la iglesia en que el pastor se para delante de su congregación, no queriendo agradar a aquel que lo llamó, pero queriendo agradar a aquel a quien él debe de servir. Entonces, tomando eso en cuenta, tendríamos que pensar, o entendiendo esto, es comprensible porque muchos pastores tienen la tentación de evitar temas que pueden ofender o que pueden inquietar a sus oyentes. Por eso hoy en día cada vez más hay más y más pastores que evitan predicar sobre ciertos temas que la gente no le gusta. Evitan predicar sobre temas inconvenientes. Al final, la mayoría de la iglesia, de la gente, no va a la iglesia para ser molestados o inquietados o acusados o corregidos por el predicador. La mayoría de la gente quiere ir a una iglesia, quiere sentirse bien, quiere aprender algo bíblico, pero no quiere que un pastor esté ahí en su cara, dice y dice y dice, y corrigiendo y corrigiendo. No, quiere ir y sentir algo bien. Entonces, la tentación es en nuestra cultura que el pastor escoja y seleccione partes de la Biblia que caigan bien. Mensajes que realmente le guste o aún sacar cosas fuera de contexto para que el oyente esté conforme. Entonces, la cultura entre los pastores hoy en día, las revistas, muchos de lo que te enseñan si vas a conferencias grandes de predicadores es: toma en cuenta lo que vas a predicar y ten cuidado con no jugar con fuego. Porque puedes acabar predicando ciertas cosas que aunque son bíblicas, la gente no le va a gustar y no vas a crecer tu iglesia predicando cosas que la gente no le gusta. Entonces cede un poquito y predica un poco más positivo. Y eso va a caer mejor. Ahora, es más difícil predicar cosas duras cuando sabes que siempre hay un pastor a la vuelta de la esquina que está dispuesto a decirle a la gente lo que le gusta oír. Y tenemos gente y pastores e iglesias de todo tipo de denominaciones creando enseñanzas que son dulces, son agradables, son libres de culpa, libres de convicción. Tú vienes, canta al Señor, escucha un mensaje y vive tu vida como tú quieres. Nada más ven el domingo, paga tu domingo al Señor con tu presencia, con tu ofrenda y no dejes que el pastor se meta en tu vida porque tú vas a hacer y vivir como tú quieres. Y es realmente la cultura en nuestra nación, aún en las iglesias. Por lo mismo, muchos dirían que no es sabio hacer una serie del libro de Oseas. Un libro que se trata de juicio. Y por fin terminas un capítulo de juicio, dices qué bueno que ya acabamos eso, y lees el próximo capítulo y es juicio. Y lees el próximo capítulo y es juicio. ¿Y por qué en una cultura como la que estamos hoy, en un ambiente hipersensitivo, algún pastor se animaría a predicar una serie de 3 o 4 meses acerca de un libro que se trata de puro juicio? Bueno, porque el pastor anda enojado y le quiere dar duro a todos. No. Porque en el libro de Oseas más de 20 veces Dios llama a Israel una ramera espiritual.
Ahora, creo que estarían de acuerdo conmigo. Nadie quiere ir a la iglesia para que le digan que es una ramera espiritual. Pero aún así necesitamos oírlo. Necesitamos oír el mensaje de Dios. Porque tenemos un mandamiento, agárrenlo, quédense conmigo, tenemos un mandamiento de predicar todo el consejo de Dios. Eso involucra predicando no solamente las partes de la palabra de Dios que son más interesantes, más emocionantes, más cómodos, más agradables, más animadoras, sino que tiene que involucrar todo. Y esa frase de predicar todo el consejo de Dios la encontramos en Hechos 20 y no vamos a ir ahí. Pero Pablo había estado 2 años en Éfeso y se está despidiendo de la iglesia de Éfeso, y al despedirse de ellos, él dice: yo estoy libre de la sangre de todos vosotros. Dice en Hechos 20, 26, si quiere leerlo después, dice: estoy libre de la sangre de vosotros. Y después dice: ¿por qué? Y dice en el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces el apóstol Pablo, después de estar 2 años predicando en Éfeso, dice: mira, yo me voy y yo tengo la conciencia limpia de que yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Ahora piensen en eso. Tenemos que admitir, no tenemos los bosquejos de los mensajes que predicó Pablo en Éfeso. Pero si él dijo que proclamó todo el consejo de Dios, en aquel tiempo el consejo de Dios eran los 39 libros del Antiguo Testamento. Y de esos 39 libros, 17 libros son libros proféticos. Y esos 17 libros proféticos, la mayoría de ellos, ¿sabe de qué habla? Del mismo tema que habla Oseas: juicio. Juicio venidero para Israel si no le hacen caso a Dios. Entonces, lo tenemos así. El libro de Oseas no está solo, es uno de los muchos libros proféticos declarando que si Israel no se arrepienta, serán juzgados. Isaías se trata de juicio. Jeremías, Ezequiel, Amós, Zacarías, Malaquías, y la lista sigue de hombres de Dios parándose delante de Dios, del pueblo de Dios, diciendo esto: ustedes no andan bien. Y Dios ve que no andan bien, entonces arreglen cuentas con Dios, porque si juegan con Dios y piensan que pueden tener su idolatría de este lado y sus sacrificios a Dios de este lado, Dios no juega así. Y aunque sean el pueblo escogido de Dios, Dios mira la idolatría serio, entonces arrepiéntanse de su idolatría y síganlo. Ese es el mensaje de los 17 libros proféticos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo podemos predicar todo el consejo de la palabra de Dios y evitar estos libros tan importantes? No podemos hacerlo. Son una porción significante de las Sagradas Escrituras. Entonces nos hace bien como estudiantes de la palabra de Dios oír estas palabras, porque son de provecho espiritual para nosotros como iglesia y como individuos. ¿Son los libros más fáciles para predicar? No. ¿Son los libros más fáciles para escuchar y digerir? No. ¿Son de provecho espiritual y inspirados para nuestro bien? Sí. Entonces, trate de aguantarlo conmigo y que sea de provecho espiritual para su vida. Habiendo dicho eso, aunque el pasaje esta noche nuevamente habla de juicio, no vamos a predicar del juicio de Dios sobre su vida. Puede respirar tranquilo. Lo que sí vamos a hablar es el juicio del hombre. En este sentido, el hombre nos perseguirá, no le caeremos bien cuando nosotros somos fieles en declarar la verdad de Dios. Y lo que vemos aquí es que Oseas está declarando un mensaje de juicio. Y el pueblo de Dios, en vez de decir: oh, este es el mensaje de Dios, esta es la verdad, andamos mal, no queremos ser destruidos, no queremos irnos a Asiria como presos, no queremos volver a estar en servidumbre como estuvimos en Egipto. En vez de que el pueblo reciba la verdad, aplique la verdad, abrace a Oseas por decirles la verdad, el pueblo dice: Oseas, tú estás loco. Porque un pueblo que le ha dado su espalda
a la verdad de Dios. No esperes que te acepte cuando tú vives y declaras esa verdad. Y ese es un principio que muchos cristianos no han conquistado. Creo que lo agarre. Queremos vivir en este mundo, queremos más o menos seguir y servir a Dios, pero queremos que un mundo que rechaza, agárralo, que rechaza al Dios a quien nosotros servimos y a quien nosotros debemos de seguir, queremos que ese mundo que rechace a Dios nos reciba a nosotros. Y cuando ese mundo que rechaza a Dios empieza a rechazarme a mí, se me hace más difícil seguir a Dios porque me desanima. Es como que el creyente vive ignorante del hecho de que si yo vivo en esta vida tratando de vivir para Dios, el mundo todavía me va a querer. ¿Por qué? Ahora, yo no estoy diciendo que debemos ser una persona repugnante y una persona molesta y que debemos ser pesados y que debemos de intencionalmente querer que el mundo nos odie. No. Pero no solo los pastores, todos los creyentes somos llamados a vivir y declarar la verdad. Ok, necesitamos un poco más de apoyo. Todos los creyentes somos animados a vivir y declarar la verdad. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. En un mundo que abiertamente no le gusta la verdad. Entonces no me debe de sorprender cuando ese mundo me rechaza. Se burla de mí. No me va a invitar a todas sus fiestas. Quizás no voy a ser el hombre favorito en mi trabajo. Quizás no voy a ser el joven más popular en mi escuela. Y porque mucho creyente batalla para aceptar eso, batalla para ser fiel a Dios. Batalla para ser fiel a Dios. Ahora miremos brevemente aquí, no tiene que ver el pasaje todavía. Pero Israel durante tiempos de esta profecía, no durante todo el tiempo, pero durante tiempos de la profecía de Oseas, de los años que él estaba profetizando, durante ciertos tiempos ellos estaban experimentando prosperidad. Y durante esa prosperidad ellos hacían dos cosas. Uno, le daban crédito a Baal. Recuerden, todos hemos tratado, ellos estaban dando sacrificios a Baal, estaban ofreciendo a Baal. Baal era el dios de la lluvia, el de la fertilidad. Entonces cuando tenían buena cosecha, ellos daban crédito a Baal. Dios había dicho desde el capítulo 3 de que Dios los había bendecido y había multiplicado su oro y su plata. Dios les dio prosperidad en misericordia, en amor, bendijo a su pueblo, pero ellos tomaron la prosperidad que Dios le dio y se le ofrecieron a Baal y dieron crédito a un Dios falso por la bendición que Dios le había dado. Entonces, mientras están en estos años de prosperidad y todo está yendo bien, tienen buena cosecha de uvas para hacer mucho vino, tienen buena cosecha de trigo para tener pan, tienen buena agricultura, ellos están disfrutando prosperidad y aquí en la esquina está Oseas predicando que Dios los va a destruir. Y como todos, es difícil aceptar o creer palabras de juicio venidero cuando todo va bien. Tú te sales de la iglesia. Tienes 6 meses fuera de la iglesia. No estás diezmando, no estás viviendo para Dios, estás haciendo cosas que no debes, no quieres nada que ver con Dios, pero todo te va bien. Tienes buen trabajo, tu familia va bien, tu matrimonio va bien, tus hijos andan bien. Yo vengo como pastor y te digo, mira, tú eres hijo de Dios, Dios al que ama disciplina. ¿Tú crees que Dios te ama? Pues claro. Pues ten cuidado, busca al Señor antes que sea tarde, que Dios no te haga nada. Y tu tendencia es escucharme y decir, pastor, yo ando bien, yo ando mejor que usted. Usted anda manejando una troca 2016, yo tengo una 2025. Pastor, usted los fines de semana se la pasa ahí predicando a un montón de gente que muchas veces ni hace caso. Yo el fin de semana me la paso en el lago, bien padre. ¿Qué viene a decirme a mí que el juicio de Dios si yo estoy tranquilo? Esa era la actitud de ellos. Entonces, mientras Oseas está predicando juicio, Dios todavía ha sido misericordioso, están experimentando prosperidad. Ellos están diciendo, el profeta está loco. ¿Cómo Dios nos va a juzgar si mira cómo andamos tranquilos? Ellos no podían imaginarse el juicio de Dios porque estaban bien.
Es difícil causar que la gente se preocupe por el juicio de Dios cuando todo aparenta estar yendo bien. Entonces miren versículo 1 y miren lo que Dios les dice. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Dice, oye, ustedes están alegres, están brincando de gozo, están contando sus bendiciones, están pensando que todo va tranquilo. ¿Por qué no se deben de alegrar? Miren el resto del versículo. Pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Recuerde, cuando Dios le dice a Israel que ha fornicado, se refiere a ellos sirviendo a otros dioses. Dios los compara con una mujer infiel. En todo el libro no vamos a volver a ver lo de Gomer y lo de Oseas, pero ellos están dando su fidelidad que debería de dar a Dios a otros dioses. Y Dios llama a eso fornicación espiritual. Entonces Dios dice, mira, te estás regocijando y alegrándote, pero tú has fornicado contra mí. Te has apartado de mí a fornicar con otros dioses, específicamente con Baal. Miren lo que dice después. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Que les explico esto brevemente. Ellos iban a las eras de trigo y ahí en donde estaban las eras y el lagar. La era donde sacudían el trigo, donde se separaba la cizaña y caía el trigo. El lagar era donde aplastaban las uvas y hacían el jugo de la uva y todo lo demás. Entonces ellos iban a estos dos lugares, tanto la era y tanto el lagar, y ahí ofrecían sus sacrificios a Baal, diciendo que Baal iba a bendecir el trigo y bendecir la uva. Entonces la bendición que Dios mandó, que había venido, ellos lo acreditaron a Baal. Entonces Dios llama eso salario de ramera. Así como una ramera va y fornica y reciba su salario, así ellos se habían ido a fornicar con Baal y habían mirado la bendición de Dios como salario de su infidelidad. ¿Me están siguiendo? Y aunque hayas hecho eso, dice Dios, aunque tú sabes que has fornicado y aunque has adorado otros Baales y te has apartado de mí, tú estás alegre, brincando de gozo. Tú no estás preocupado. Tú no estás oyendo lo que el profeta te dice. Tú estás regocijándote en tu infidelidad. Cuando leemos eso, hacemos pensar en un cristiano que anda mal. Sabe que anda mal. Pero anda tranquilote. Anda bien feliz. Anda fingiendo su vida perfecta y preciosa y las bendiciones de Dios. Cuando él o ella sabe que por allá atrás, en otro lado, anda viviendo una vida más lejos de Dios posible. Lo que aparenta ser no siempre lo que es. Y Dios están brincando de gozo y de alegría cuando ustedes están fornicando contra mí. Entonces dice versículo 2, la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Dice, esto no va a durar. Ahorita están alegres porque hay trigo en la era y hay uvas en el lagar, pero no los va a poder mantener. Esto se va a acabar. Esto no va a seguir adelante. Tu prosperidad no es perpetuo. No va a seguir. Pues ¿qué tanto les va a pasar? Versículo 3. No quedarán en la tierra de Jehová. La tierra de Jehová es la tierra prometida que Dios le dio a Josué y a los que entraron. Dice Dios, no quedarán en esta tierra. Agárrelo. No solamente no van a seguir disfrutando prosperidad en esta tierra, ni siquiera van a disfrutar esta tierra. Miren lo que le dice después. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto. Recuerden, Efraín es una referencia a Israel, siendo que era la tribu más grande de Israel. Dice, volverá Efraín a Egipto. Ahora agárrelo. ¿Volvieron a Egipto? No, volvieron a Siria, y ahí dice, y a Siria. Pero Egipto es simbólicamente hablando de la servidumbre, la esclavitud y la opresión en la que estuvieron antes cuando Dios los trajo a esta tierra. Es Dios diciendo, mira, yo los saqué de Egipto y los traje a la tierra de Jehová, la tierra prometida, les di todo esto, pero porque ustedes han fornicado contra mí, van a dejar este lugar de bendición y libertad y van a volver otra vez a experimentar la servidumbre, la esclavitud y la opresión que fueron en Egipto. No porque yo no he sido bueno, pero porque ustedes se han apartado de mí y aunque les predique, andan alegres como que todo está bien. Dice, van a volver a sufrir la servidumbre de la cual yo los saqué.
Triste, triste, triste ver cristianos rescatados de una vida de pecado, rescatados de vicio, rescatados de adicciones, rescatados de infidelidades, llegan a conocer a Cristo, experimentan la libertad y el gozo de su salvación, solo para años después encontrarlos esclavizados en los mismos pecados de las que Dios los quitó. No es porque Dios no es capaz, es porque su pueblo es rebelde. Y es exactamente lo que pasó aquí. Dios dice, van a volver a sufrir el servidumbre de antes porque han fornicado en contra de mí. Y mientras el juicio está contra ellos, ellos andan alegrándose, gozándose de gozo. Como el jugador que echó un gol y está celebrando y no sabe que el juez de línea ya levantó la bandera. Están celebrando en vano. Porque nada de esto seguirá. Entonces, versículo 4 al 6 sigue hablando de su juicio. Pero versículo 7 habla de su respuesta a este juicio. Miren versículo 7. Vinieron los días del castigo. Dice, el día de castigo vendrá. Y los días de retribución. Van a sufrir retribución, su justa recompensa por lo que ellos han hecho. El día vendrá. Pero ¿cuál es su respuesta a este mensaje? Se encuentra en las próximas frases. El profeta declarando juicio. Dios diciendo, han fornicado contra mí. No te alegres, no brinquen de gozo. Ahí está Oseas apuntando el dedo, gritando un poco, sudando un poco, con pasión, compartiéndole al pueblo que él ama acerca del juicio de Dios. El pueblo mira a Oseas. Y dice esto en versículo 7. Necio el profeta, insensato es el varón de espíritu. El varón en el cual está el espíritu, significa eso. La respuesta de un pueblo, escúchame, condenado a juicio, que ha rechazado a Dios, disfrutando prosperidad, cuando escuchan el mensaje del profeta declarando el juicio de Dios, dice, este pastor está loco. Este no sabe lo que dice. Insensato este varón. Esto fue una respuesta común al mensaje de los profetas. Esto no es único al mensaje de Oseas. Muchos fueron perseguidos con mucho más que solo palabras. Los profetas fueron rechazados por su mensaje. El pueblo se burló de ellos. Muchos experimentaron también violencia física. Jeremías en versículo 22 de Jeremías fue azotado y puesto en cadenas. El profeta Micaías en 1 Reyes 22 fue golpeado en la cara por el rey Sedequías. En 2 de Crónicas 24:20 nos dice que Zacarías, el hijo del sacerdote, lo llevaron al mismo templo y lo apedrearon y lo mataron. En Jeremías 26 nos dice de un profeta llamado Urías, que lo tomaron y lo mataron a espada. Juan el Bautista en el tiempo de Cristo, el profeta que vino predicando del arrepentimiento de pecado y que el Cordero de Dios había venido. Herodes, sí, no los romanos, Herodes, el rey de los judíos, le quitó la cabeza por el mensaje que predicaba. Esteban fue apedreado por el mensaje. Entonces vemos que Oseas realmente solo que hayan dicho esto de él no la tiene tan mal. Pero era común que el pueblo de Osagáralo estaba tan lejos de Dios y le había dado tanto su espalda a las enseñanzas de Dios y a la verdad de Dios, que cuando venía alguien declarando la verdad de Dios, su tendencia era rechazarlo por completo, hasta burlarse de ellos. Y así hicieron con Oseas. Versículo 8, si lo mira, volvemos a 7 en un momento. Dice, atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de Dios. Para explicar eso en brevedad, el profeta era un atalaya. El atalaya era el que se paraba y cuidaba el camino a ver si venía peligro. Y luego anunciaba el peligro a la ciudad para que se prepararan los soldados para la amenaza que venía.
Entonces, Oseas debe ser la atalaya que está mirando y está cuidando. Él no está condenando al pueblo porque los odia. Él está cuidando al pueblo para ayudarles. Como una atalaya advierte que viene el enemigo. No lo hace para causar daño, lo hace para proteger. Dice Oseas es el atalaya para anunciar y avisar y cuidar del pueblo. Y en vez de oír su advertencia, dicen que está loco. En vez de mirarlo como atalaya, lo miraban como un lazo. Lo miraban con odio, dice versículo 8. ¿Por qué llegaron a ese punto? Versículo 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Como en los días de Gabaá, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Su corrupción era tanta, su maldad era tanto, que odiaban al que les declaraba la verdad, quien trataba de cuidarlos y ayudarlos con la verdad. Llegaban a odiarlo y decirle que estaba loco. Piensen en los profetas de aquel día. Imagínense conmigo un momento. ¿Usted piensa que Oseas era popular? ¿Usted piensa que cuando Oseas salía a las calles de Samaria y saludaba a los hermanos ahí judíos, que todos le dicen, Oseas? ¿Sí? ¿Usted piensa que todas las parejitas judías andaban poniéndole Oseas a su hijo? ¿Piensa que era famoso y lo invitaban todos a comer o a sus fiestas? Quizás era el último, quizás lo trataban mal en la tienda. Quizás ni siquiera era bienvenido en ciertos lugares. Quizás lo tenían bloqueado en sus redes sociales. Quizás no querían tener nada que ver con él. Era el último con el que querían pasar porque él sabía y declaraba lo que era recto. Él los amaba suficiente para declararles la verdad y lo que Dios decía. Y su respuesta era burlarse y rechazarlo. La respuesta del pueblo hacia él era, eres necio, eres insensato. Llegaron a este punto, como dice el final de versículo 7, a causa de la multitud de tu maldad y tu grande odio. Como estaba tanto pecado en ellos y habían rechazado tanto la palabra de Dios, cuando Oseas les declaró la verdad, lo acusaron de estar loco. Tenían tanto odio por la maldad que no querían oír a nadie. Tenían tanto odio, por él y tanto adicción a la maldad que lo miraban como necio. Ahora podríamos aplicar esto y quizás algunos piensan que vamos ahí a que nosotros hoy en día seamos creyentes que oigamos la verdad. Y creo que tiene sentido, ¿no? Cada iglesia tiene un pastor, tiene maestros y cada pastor y maestro debe de enseñar y predicar la verdad. Cuando andamos bien queremos oír la verdad, ¿verdad que sí? Pero cuando andamos mal, cuando andamos batallando en una área específica de nuestra vida, quizás un mensaje de ese tema nos cae mal. A veces hasta tratamos de espiritualizar por qué está mal el pastor por predicar eso. El pastor predica 2 mensajes al año del diezmo y porque no queremos diezmar, no, siempre predica lo mismo. Porque así somos por naturaleza. ¿Sí? Predica de evangelizar y porque a usted no le gusta evangelizar, nada, que nomás predica eso. Y a veces uno puede ser así, pero este mensaje no se trata de eso. Porque yo sé que todos los que están aquí les encanta oír la verdad. Aunque algunos ya se despertaron. Entonces no vamos a tratar eso. Aunque ahí está en el pasaje y se podría predicarlo y aplicarlo así. Lo que quiero aplicar es este lado. Vivimos en una sociedad donde muchos han llegado al nivel de odiar la verdad, de querer vivir su vida a su manera. Pero yo y usted, nosotros tenemos una responsabilidad de declarar la verdad, de vivir y declarar la verdad de Dios. Haciendo eso en este mundo no nos hará famosos, ni nos hará los más chidos, ni los más deseados, ni seremos la iglesia más grande,
Ni seremos la iglesia donde todos los visitantes regresan, ni usted en su trabajo será el más chido, ni usted en su familia será el más aceptado. Si usted y yo vivimos y declaramos la verdad de Dios en este tiempo, nos debe de sorprender cuando gente nos rechaza. Nos debe de sorprender cuando gente que en un tiempo estaba cerca de nosotros y nosotros estamos más y más conformándonos a Cristo, de repente ellos como que se alejan. Se debe desanimar. Déjame llego aquí. ¿Deberías de tomar tus decisiones en la vida basado en cómo ellos te van a recibir? Pero le digo esta noche que hay muchos cristianos tropezados en su vida espiritual porque les molesta. Que cuando viven como deben, al mundo le molesta. Y muchos cristianos, jóvenes cristianos, adultos cristianos, batallan para vivir y declarar la verdad porque saben cómo el mundo lo va a recibir. Y el temor del hombre nos tiene limitados. Y a veces nos tiene atrapados en que cuando andamos con ellos, actuamos como ellos. Y cuando preguntan, ¿y tú qué crees de esto? No, pues cada quien lo que le parezca. Pero en la iglesia, cuando el pastor predica contra eso, dices amén. Pero en el trabajo, como a nadie le va a gustar eso, dices que no importa. Podemos batallar con eso. El mundo nos mira raros por dar dinero a Dios. Ya no voy a ir a las iglesias porque te quitan el dinero. Si alguien algún día le quita su dinero en esta iglesia, repórtelo a la policía. Nadie le va a quitar su dinero. Eso es robo. Vamos a enseñarte lo que Dios dice acerca de las bendiciones que Él te da. Ya si usted no tiene la gratitud de dar al Señor, ese es un asunto entre usted y Dios. Nadie sabe lo que usted da o no da más que Él y usted. El mundo cree que estamos locos. Dile ahí cuando llega el cheque de $1,000, estos 100, ¿y para qué aportas esos? Estos 100 son para el diezmo. Y estos 40 son para misiones. Estás loco tú esa iglesia, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Vas a ir a la iglesia el domingo y luego vas a volver en la tarde? Pues ese fin de semana es para ti. ¿Qué estás haciendo? Y todavía vas a ir el miércoles después de trabajar 7, 8, 10 horas en el sol. ¿Todavía vas a ir a la iglesia otra vez? No sé qué hace aquí, hermano. Usted está loco. Esos bautistas te lavaron el coco. Por creer la Biblia, por tener doctrina sana. Te van a mirar locos si tratas de vivir una vida santa. Y hay ciertas cosas que no haces. Cada coach que Lucas ha tenido en el fútbol me ha mirado como un loco. Digo, mira, él puede jugar los domingos si es a las 7, 8 de la mañana, 1, 2 o 3 de la tarde. Si es de 10 a 12 o si es después de las 4, él no puede jugar porque tenemos iglesia. La final es a las 12, pastor. Tiene que estar en la final. No tiene que estar en la final, tiene que estar en la iglesia. Y piensan que soy un loco que estoy controlando el futuro de mi hijo porque no lo dejo ir a jugar. Le doy gracias a Dios que tengo un hijo que hasta ahora a los 14 años lo entiende. Y si un día le digo, Lucas, vete a jugar, me dice, papi, ¿estás loco? Yo no voy a ir a jugar, tengo que estar en la iglesia. Pero el mundo piensa que estamos locos. Está bien eso. Ellos son los que todavía no han sido iluminados con la verdad de Dios. Nosotros no somos los que tenemos los ojos tapados, ellos son. Entonces no van a entender nuestros caminos. Deja de esperar que el mundo te entienda. Si tú esperas que el mundo te entienda, nunca vas a seguir a Dios. El mundo nunca te va a entender. Mucho menos va a aceptar todo lo que usted hace si trata de vivir para Dios. No somos los primeros que pasamos por eso. No entiende por qué vas a criar a tus hijos como los crías. ¿Por qué crees que la salvación no se pierde? ¿Por qué no te persignas? ¿Por qué no crees en la Virgen? ¿Por qué vas a pararte en firme en contra de ciertas enseñanzas falsas?
qué vas a enseñar que la salvación solo es por gracia? ¿Por qué el bautismo tiene que ser por inmersión? El mundo no va a creer eso. En Hechos 26, Pablo pasó por esto. Pablo había sido arrestado y se presentó ante Festo, y Festo le dijo, cuéntame, Pablo, ¿qué estás haciendo? Y Pablo le contó de su conversión y le contó su testimonio. Y mientras estaba contándole su testimonio, de repente Festo alzó la voz y gritó. Y dice esto, Festo a gran voz dijo, amén. No, dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Festo acusó al apóstol Pablo de estar loco por contarle su testimonio de dejar todo el fariseísmo y seguir a Cristo y estar dispuesto a predicar hasta la muerte. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo en versículo 25? Dijo esto, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Dijo Festo, mis palabras, yo declarando la verdad y la sabiduría de Dios, ¿te hacen pensar que estoy loco? Porque tú no has entendido la verdad y la sabiduría de Dios. Pero mis palabras no son locura. Mis palabras son verdad y son sabiduría. Hermanos, el mundo nos va a acusar de ser locos. Necios, insensatos, lavados de la cabeza. Creyentes carnales nos van a decir que estamos locos. Pero tú habla, declara y vive la verdad sin importar cómo los demás lo acepten. Ese es el principio de esta noche. Agárrelo, lo voy a declarar así. Cuando declaramos la verdad de Dios a aquellos que a propósito le han dado la espalda a Dios, no debemos de estar sorprendidos cuando somos identificados como necios o insensatos. Cuando yo declaro o vivo la verdad delante de alguien que no acepta esa verdad y no vive esa verdad, no me debe de sorprender ni desanimar cuando la evaluación de ellos, de mí, es que soy necio e insensato, porque su evaluación es incorrecta. Tiene que entender eso, hermano. Ellos pueden evaluarnos necios e insensatos todo el tiempo que quieran. Si yo estoy viviendo mi vida conforme a la palabra de Dios, con respeto lo decimos, el necio y el insensato es el que no entiende eso. Pero no bajemos a su nivel solo para quedar bien con ellos. Joven, no tienes que bajar al nivel en tu escuela, en tu trabajo, con tus primos, en tu equipo, para que ellos te miren como uno de ellos. Tú vive y declara la verdad. Y si ellos te rechazan, se burlan, te miran raro, porque tú hablas y vives la verdad, ahí ellos, tú sigues siendo fiel. Tú sigues viviendo la verdad. Tú sigues proclamando la verdad. Oseas siguió predicando a pesar de la crítica. Tomás siguió predicando hasta que lo mataron a pedreadas. Juan el Bautista hasta que le cortaron la cabeza. Jeremías, con toda la tortura que pasó, siguió siendo fiel. Hombres a través de la historia han sido asesinados por declarar la verdad. Entonces esta es la conclusión. No permita que el rechazo de otros a la palabra de Dios, y aun ellos rechazándote a ti, te desanime de vivir y declarar la verdad de Dios. Bueno, es difícil vivir en este mundo y saber que muchos nos miran raros. Pero no nos importa cómo nos miran ellos. Nos importa cómo nos mira aquel que nos salvó y que nuestra vida traiga gloria y honra a nuestro Dios. Entonces vive para Dios. En los ojos de muchos vas a ser raro. Pero está bien, como quiera eres raro. Vas a ser raro. Pero nunca dejes del hecho de que ellos te miren como un raro, te desanime de ser y de decir lo que tú sabes que es verdad.